Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver la apología de Sócrates. Primero me gustaría empezar con una especie de recapitulación para que veamos desde Parménides cómo está conectado con los sofistas y más adelante con Sócrates. Habíamos visto que con Parménides tenemos esta distinción entre lo que es y lo que parece, ¿no? El ser y la apariencia, la verdad, lo ilusorio, el conocimiento y la opinión, lo racional con lo empírico, el pensamiento con la sensibilidad, la teoría con la práctica, lo divino con lo mortal, ¿sí? Con Parménides tenemos una verdad dentro del logos, que contradice la experiencia conformada por los sentidos. Ya, esto es muy importante. La persuasión del logos se impone de manera absoluta a la evidencia empírica. Esto quiere decir que la verdad salida del discurso, de la racionalidad, puede contradecir incluso a las intuiciones más básicas que nosotros tenemos por medio de nuestros sentidos. Sin embargo, la realidad de la cual nos habla se encuentra lejos de nuestro mundo de la vida cotidiana. Es decir, que es una verdad que no nos informa, por ejemplo, sobre cómo debemos vivir o sobre cómo hacer determinada cosa práctica. Entonces, después de esto tenemos los sofistas. ¿Qué sucede con los sofistas? Pues veamos lo que dice aquí. Si las apariencias son todas ilusorias, ¿cómo discriminamos entre opiniones mejores que otras? O sea, podemos decir que todas las apariencias son ilusorias, pero más o menos es un hecho que, por ejemplo, si ustedes quieren ver este video, van a tener que utilizar una computadora y no van a tener que utilizar un vaso, por ejemplo. Es un hecho que ustedes van a requerir de el uso de una computadora, que es una opinión, es una apariencia, es sobre algo cambiante, mutable, ¿no? Que no cumple los requerimientos con la verdad de Parménides, pero que sin embargo tiene más plausibilidad que otras opiniones, ¿sí? Y fíjense en este detalle. Si lo persuasivo es lo que es, si lo que persuade es lo que es, y si lo que es lo verdaderamente persuasivo, entonces, dentro de las apariencias, cuando menos hay algunas apariencias que poseen mayor grado de ser que otros. Eso es lo que podríamos pensar en un primer momento. O sea, si lo persuasivo se identifica con lo que es, entonces, en la medida en que hay opiniones en el mundo empírico mejores que otras, entonces podríamos decir que estas opiniones podrían ser de un modo distinto a las otras. ¿Sí? Pero incluso entre estas, me refiero a las opiniones que poseen un grado de verdad, hay una discordancia entre lo que opinan distintos sujetos, ¿no? Para alguien, tomar limón podría curar el COVID, y para otra, pues no. Y sí, para algunos es una cosa lo que cura el COVID y para otros es otra. Y lo que es para alguien, ser para alguien, no es otra cosa que un aparecer, ¿verdad? Entonces, una de las características del ser, de lo que es que se le aparece como persuasivo al sujeto. Y vamos a ver que con los sofistas, todo discurso tal cual se le presenta al sujeto es de, de esa manera efectiva, ¿sí? El discurso tiene la capacidad de determinar lo que es, y el discurso, en la medida en que a cada uno se le muestra de manera particular, hace que las apariencias se identifiquen con lo que es, ¿sí? Lo que es se identifica con lo aparente. Y acá podemos ver esta famosa frase de Protágoras, Homo mensura: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. ¿Qué quiere decir esto? Que
es una tesis metafísica, de hecho. Está identificando lo que parece con lo que es. Para Protágoras, lo que es no es otra cosa que lo que le parece a un sujeto, ¿sí? Y esto nos deja un reto, que es el reto sofista, sobre cómo discriminar entre opiniones mejores que otras, ¿no? Para Protágoras simplemente sería que hay opiniones que convencen más que otras, pero no opiniones que son más verdaderas que otras. En principio, para Protágoras, una misma proposición podría ser verdadera y falsa al mismo tiempo, ya que es verdadera para un sujeto y es falsa para otro, ¿sí? Vamos a ver cómo Sócrates nos puede ofrecer una salida a este reto sobre cómo diferenciar entre opiniones mejores que otras. Primero, veamos algo somero sobre el juicio de Sócrates. ¿En qué consiste el juicio de Sócrates que tiene lugar en la Apología? Sócrates es llevado a juicio bajo dos cargos concretos. El primero de ellos es corromper a la juventud, ¿sí? Y el segundo es no creer en los dioses de la poli. Sin embargo, además, Sócrates mismo afirma que tiene otros acusadores más peligrosos, y son más peligrosos porque él no sabe quiénes son, y como no sabe quiénes son, no puede entablar conversación con ellos, ya es algo muy importante. O sea, básicamente son los chismes sobre Sócrates, son los rumores que se generan sobre su persona. Y él dice que de los rumores que se forman en su persona, el primero es que es un sofista. Dice que convierte la causa buena en falsa, es algo que se le atribuye a los sofistas. Además, Sócrates afirma que ha oído que otras personas dicen que él cobra por enseñar, lo cual era falso. Además, también se dice de él que investiga acerca del cielo y de la tierra, ¿no? O sea, que se le compara con un filósofo natural, como los milesios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que en verdad hace Sócrates? ¿Por qué es que Sócrates afirma que se ha ganado esa reputación? Lo que sucede es que fue declarado como el más sabio por el oráculo de Delfos. Querofón, uno de sus amigos, va, le pregunta al oráculo de Delfos quién es el hombre más sabio y éste le responde que es Sócrates. Cuando Querofón se lo comunica a Sócrates, él se muestra escéptico al comienzo, así que decide tratar de refutar al dios, ¿no? Quiere ver si de verdad es el más sabio, y por ello va con los más sabios de Atenas, para demostrar que si ellos realmente sabían más que él. En realidad Sócrates quería demostrar que en realidad había gente más sabia que él, pero se decepcionó. Habló con políticos, con poetas y con artesanos, les hizo preguntas sobre distintos temas y Sócrates afirma que se decepcionó bastante. Y uno podría pensar a la luz del reto sofista, ¿desde qué posición Sócrates puede afirmar que alguien está equivocado? ¿No? Que alguien no sabe de lo que habla. O sea, si lo que es lo que a mí se me parece, ¿quién es Sócrates para venir a decirme a mí que yo estoy equivocado? Vamos a ver que la apología de Sócrates nos da una demostración de cómo se da este modo de discernir entre opiniones mejores que otras. Entonces, de ellos se dio cuenta que creían que no sabían, que sabían, es una de las cuestiones centrales. Ellos creen que saben, pero no saben. Mientras que Sócrates, como no sabe, o como sabe que no sabe, es más sabio que ellos. Al menos sabe alguna cosa, ¿no? Ahora, ¿cómo Sócrates sabe? Veamos lo siguiente. Para defenderse de sus acusadores en el juicio, Sócrates procederá a hacerles preguntas que buscan mostrar la contradicción inherente que hay en sus opiniones. ¿Ya? La contradicción es algo muy importante para demostrar que alguien no sabe para Sócrates. ¿Sí? Ya habíamos visto con Parménides que todo lo contradictorio lo pasábamos al lado de las apariencias. Pues una cuestión similar va a suceder con Sócrates. Sócrates va a pasar, va a volver, va a juzgar a las personas
que afirman que saben, pero que se contradicen, como personas que tienen la apariencia de saber, pero que no saben, ¿no? Los que creen que saben, pero no saben, ¿sí? El primer punto sobre el que Sócrates interroga a Melito, Melito es uno de los acusadores junto con Anito, es la acusación sobre que Sócrates corrompe a la juventud, y el segundo punto es sobre el supuesto teísmo de Sócrates. Ahora vamos a pasar a ver detenidamente los argumentos, o el modo en el que Sócrates hace que Melito entre en contradicción. Melito no pone mucha resistencia, por así decirlo. Vamos a ver. Primero, Melito sostiene que Sócrates corrompe, es decir, que vuelve malos a los jóvenes. Entonces Sócrates le pregunta si alguien desearía juntarse con gente mala y Melito le responde que no. O sea, es algo lógico. Nadie en su sano juicio desearía estar rodeado de gente mala, porque la gente mala hace daño a quienes tiene cerca, ¿sí? Y Sócrates además le pregunta si corrompe a los jóvenes intencionalmente, si Melito cree que Sócrates intencionalmente corrompe a los jóvenes, con conocimiento. A lo que Melito responde que sí, porque claro, es algo muy distinto corromper a alguien intencionalmente y es muy distinto hacerlo de casualidad. O sea, de casualidad una persona puede hacerse daño a sí mismo, como puede hacer que las personas sean malas a su costado. Pero que intencionalmente una persona haga algo que vaya en contra de su propio interés es algo difícil de aceptar. Y por último dice que los corrompe juntándose con ellos, ¿ya? Por ello, Melito incurre en una contradicción. Sócrates no desearía intencionalmente juntarse con gente mala, por dos, o sea, por la premisa 2, pero hace mala a la gente con la que se junta intencionalmente, según Melito, por 3 y 4. ¿Qué tenemos aquí? Que Melito está sosteniendo una opinión, ¿ya? Que en principio, desde el relativismo sofista, debería estar a la par de cualquier otra opinión. Sin embargo, no logra cumplir el requerimiento de consistencia consigo mismo, ¿ya? Es un discurso que no cae por un peso que se le venga de otro lado que no sea a sí mismo. Ya, es un enunciado que cae por su propio peso, que no se sostiene a sí mismo. Y eso es muy importante porque la contradicción o la muestra de contradicción hace que los individuos tengan una suerte de refutación inmanente, ¿no? Que se refuten a sí mismos, que no tengan que ser refutados por algo externo, ¿sí? Sino que desde sus propias reglas, desde su propia manera de concebir las cosas, ellos mismos sean los que se refuten. Entonces, veamos el segundo argumento. Melito afirma que Sócrates no cree en ningún dios. Sócrates le pregunta si es posible a alguien que crea algo relacionado con un dios y que no cree en dioses, a lo que Melito responde que no. Antes de esto, Sócrates ya le había dicho a Melito: ¿tú crees que hay alguien que cuide caballos y que no cree en caballos? Y Melito le dice que no. ¿Tú crees que haya alguien que, no sé, que haga buenos a los hombres y que no cree en los hombres? Pues Melito le dice que no. Y así también con los dioses. Sócrates le recuerda también a Melito que sostiene que él, Sócrates, cree en daimons, cosa que Sócrates decía abiertamente, que él tenía un daimon. Los daimons son este tipo de... es una manera de decirle a algo que te impulsa a actuar, ¿sí? Y los daimon no tienen precisamente el papel de un dios, no son exactamente un dios, pero son una suerte de fuerza que impulsa a una persona a actuar, ¿no? Es como una vocecita que te dice que hagas algo. Y Sócrates afirmaba que tenía uno. Así le pregunta si los daimon o bien son dioses o bien son hijos de los dioses, a lo que Melito responde que sí. Por ello, Melito se contradice una vez más, ya que debido a 1 a 2, Sócrates no debería creer en nada relacionado con los dioses. Sin embargo, por 3 y 4 se sabe que Sócrates cree en daimons y que estos están relacionados con los dioses. Una vez más, Melito se contradice de manera inmanente. No hay nadie que le diga: Melito, tú estás equivocado, sino que es Melito mismo con su discurso el que cae por su propio peso.
Por último tenemos la sentencia de Sócrates. Luego de mostrar la contradicción de sus acusadores, Sócrates pasa a sostener que lo que él hace es parte de lo que él llama el cuidado del alma, y que haciendo lo que hace es un benefactor para Atenas. Incluso él dice que si en un momento determinado le dijese: Sócrates, ya se te quitan los cargos, pero tienes que dejar de filosofar, Sócrates le menciona que no podría hacerlo, porque, bueno, él lo dice así, que le estaría fallando al dios, porque la tarea que él está haciendo se la atribuye primero a su voz interna, a su demonio familiar, a su daimon, y segundo al oráculo de Delfos, ¿sí? Pero más importante es que para Sócrates hay un vínculo estrecho entre cuidar el alma y de algún modo deshacerse de estas contradicciones inherentes al discurso, ¿no? De algún modo, cuidar tu alma para Sócrates es purgar el conjunto de tus opiniones, de las que son aparentes, y quedarte con las que son. Y el primer paso para eso es realmente admitir que no sabes. Solamente admitiendo que no sabemos es que podemos conseguir un conocimiento positivo, ya no solo negativo, de simplemente no sé. Ya poder saber implica primero el momento de aceptar que uno no sabe. Entonces, Sócrates, luego de ser condenado a muerte, sostiene que la pena en verdad le corresponde. A los atenienses le dan la opción de decir también cuál es la pena. Sócrates lo condenan a muerte y él dice que la pena que debería tener él es que sea mantenido por la polis. Un poco irónico, considerando que lo están condenando a muerte, pero de verdad Sócrates creía que el bien que le estaba haciendo a Atenas, que era el cuidar el alma de la polis en general, era algo que merecía ser recompensado y que Atenas no lo estaba valorando como se debía. Sin embargo, igual la pena sigue y Sócrates termina siendo condenado a muerte a tomar la cicuta. Pero él afirma que no teme la muerte, ya que desconoce lo que suceda cuando ocurre, que es la posición más racional que uno debería tomar en este caso. Ha sido cualquier opinión que él pueda sostener sobre la muerte, no la tiene clara. No tiene claro qué va a suceder después de la muerte, no sabe si va a suceder algo en efecto, y por eso no puede temerle, porque no puedes temerle a algo que no conoces. Si para temer tienes que temerle a algo. Si no hay nada a lo que le temes, entonces no le estás temiendo a nada. Y este es el modo en el que Sócrates eh, termina su vida en, en la sentencia. Acá podemos ver una imagen de una pintura muy famosa que se llama La muerte de Sócrates, en el que Sócrates está a punto de beber la cicuta, bastante, con bastante vigor, bastante decidido, con la pena de sus, de sus compañeros, de sus camaradas. Y nada, pues hasta aquí el video de esta semana. Espero que les haya podido parecer interesante y estaré muy entusiasmado, así como lo estarán de Sirei, de responder sus preguntas en la asesoría. Un saludo y nos vemos en la siguiente ocasión.